está. Y de aquí a que llegan, pues no sé. Bueno, vamos a empezar con la clase. Estábamos, aquí guardar, estábamos viendo las regresiones. Y entonces, cuando veíamos regresiones, Dios mío, ¿dónde está mi clase? Acá. Regresión lineal, ¿qué está? Creo que es esta. No, es esta. Listo. Cuando estábamos viendo, ¿sí me están oyendo o no? Sí. Hola. Sí. Nos quedan prendidas. Resulta que estábamos viendo, todos los que no tienen cámara prendida, estábamos viendo la parte de regresión. No, no es mi clase. No es esta mi clase. Ahí voy. Y la regresión, ahí va. No. Momento. Y la regresión, entonces estábamos diciendo que era una metodología para poder encontrar una función, aquí está, creo, una función, o sea, un algoritmo matemático que, ¿no? Fecha de modificación, es esta, pero pues es la que abrí, no es. Si es uniparamétrica, pues nada más una variable y bueno, con eso ya tenemos una función con la que hay que trabajar. Si estuviera hablando de un modelo no aleatorio, o sea, la variable aleatoria es, la variable no es aleatoria, perdón, pues es las funciones típicas que me daban en cálculo, y estas funciones, pues me sirve ya teniendo la función, pues para analizar la función, donde hay un máximo, donde hay un mínimo, donde es negativa, donde es positiva, donde es creciente, donde es decreciente, y todo el análisis que les enseñaron a hacer en cálculos, donde hay puntos de inflexión, donde es cóncava, donde es convexa. Todo eso ya lo saben. Pero, sin embargo, como vamos a sacar, bueno, aquí me quedé, no me quedé ahí, pero bueno, ahí lo tomo. Como vamos a sacar esa función a partir de datos observados, por ejemplo, aquí en este ejemplo tenía ciertas observaciones, en realidad yo sí puedo encontrar un polinomio que pase por todos estos. El polinomio va a ser grado, no sé, como grado 16. ¿Cuántos datos son? Sí, muchos grados. Y en realidad, pues no es el comportamiento que a mí me interesa, porque no es cierto que esta variación sea una variación determinística. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una variación aleatoria en todas las observaciones, ya sea por los instrumentos de medición o ya sea porque no estoy captando absolutamente todas las variables que me están afectando, porque hay variables que de verdad la afectación es así, pues como sí, unas pequeñas variaciones que no me interesa medir. En realidad, yo aquí veo como que un comportamiento lineal a la observación, y además la covarianza, o más específicamente el coeficiente de Pearson, que es la covarianza entre el producto de las varianzas, me indica si la relación entre ambas variables es lineal o no, o sea, qué porcentaje del comportamiento de la variable dependiente Y, o de la que me interesa pronosticar o modelar, ese comportamiento se explica a partir de la variable X, que es mi variable explicativa, por eso se llama variable explicativa, explica el comportamiento de Y. Y este coeficiente de correlación decíamos que estaba entre -1 y 1, si era -1, el 100% del comportamiento de Y se explica a partir de la variable X, o sea, no hay nada ni aleatorio ni otras variables que no haya considerado, y el comportamiento es lineal, porque el coeficiente de Pearson me dice si es lineal o no, nada más sirve para linealidad, y me dice que es, la correlación es perfecta, pues, e inversa, o sea, que por cada
que cuando crece X, decrece Y. Cuando es igual a 1, pues lo mismo, aquí te dice, pero cuando X crece, la Y también crece y se explica el 100% del comportamiento de Y a partir de la variable explicativa X, la que tú hayas elegido. Y cuando es 0, eso quiere decir que esas dos variables nada tienen que ver. O sea, X no está afectando a Y. Y veíamos que cuando estábamos con n variables independientes o n variables explicativas, mi modelo lineal, que ya lo vieron en cálculo multivariado, pues es este de aquí, ¿no? También lo vieron en álgebra, ¿no? Álgebra lineal. Estos modelos que están en Rn. Y aparte de esta parte que está en Rn, o sea, Y es igual a un parámetro independiente, un parámetro que es la sensibilidad que tiene Y con respecto a los cambios en X, porque pues es como la pendiente, pues, o sea, si hiciéramos cortes o trazas, pero trazas verticales, no horizontales, tendríamos pues aquí en el plano X1Y, tendríamos que es una recta con esta pendiente. Y si cortáramos en el plano X2Y, pues esta es una recta con esta pendiente y así sucesivamente. Esta es la parte determinística y esta es un error aleatorio, que es pues una perturbación aleatoria, pues, y que recoge los factores que no están bajo control. Y esto lo habíamos dicho y vimos que íbamos a empezar con bueno, que había supuestos, que estos supuestos los teníamos que verificar, que la relación sea lineal, bueno, pues eso lo verificamos con el coeficiente de Pearson, que los errores sean independientes, tenemos una prueba para independencia, que los errores tienen varianza constante, esto se llama homocedasticidad, y también creo que tengo una prueba, pues sí, que la varianza sea igual a 0. Por ahí hicimos una prueba para que la varianza, pruebas de hipótesis para la varianza. Y luego para la media, que la media sea igual a 0 de los errores, también tenemos una prueba. Y el error total de la suma es la suma de todos los errores. Bueno, eso no lo tenemos que probar, eso es una parte teórica del modelo. Y decíamos que íbamos a empezar con la regresión lineal simple. Esto quiere decir bivariado, o sea que nada más tengo una variable explicativa, que es X1, que aquí ya le puedo quitar. Bueno, es que tengo esta beta, pero aquí ya le puedo quitar el 1 a la X, es una sola variable, no la tengo que identificar, pues la única variable independiente que hay es X. Y obviamente el modelo que acabo de ver hace ratito, pues se reduce a cuando no hay más que una variable explicativa. Y ahí está esto. Ok, ya esto también lo vimos. Entonces veíamos que este modelo, o sea, esta es una recta, pues esta ya me queda clarísimo. Hasta aquí es una recta más un error aleatorio. Sobre la recta es esto, si el error fuera 0, entonces nada más tendría la recta. Esto quiere decir que todos los puntos sí se encuentran de forma colineal, pero siempre hay una variación aleatoria. Y ¿cómo voy a encontrar estos parámetros? Ahorita olvidémonos un poquito del error. Y quiero encontrar un estimador para la recta. La recta que mejor ajuste la voy a estimar, pues. Entonces, de acuerdo, si saco la esperanza de Y, voy a estimar con métodos de momentos, el primer momento, que sería la esperanza de beta 0 más beta 1 por la esperanza de X. Pero X, pues, no tiene ninguna incógnita, pues X es independiente y no tengo que estimar nada, es el valor que quiera tomar. Lo que tengo que estimar es la beta 0 y la beta 1 para poder estimar esta recta. Y también tengo, cuando saco esperanza en cada uno de los miembros de aquí, te quedaría esperanza de beta 0 más la esperanza de beta 1 por la esperanza de X1, que es X1, más la esperanza del error. Pero uno de los supuestos del modelo es que la esperanza del error es 0, o sea, los errores de arriba con los de abajo se van a netear, pues. Entonces te queda que el estimador de la Y te quedaría de esta manera. Beta 0 y beta 1, o sea, yo tengo que estimar dos parámetros para poder estimar el valor de la Y. Y estos dos parámetros, pues, me va a dar una recta. Y ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer por el método de mínimos cuadrados. O sea, voy a minimizar, bueno,
Así se llama el método. Los de los cuadrados, les vuelvo a decir, se los sacaron de donde se sacaron el cuadrado de la variación. Yo no estoy muy de acuerdo, pero pues así son las cosas. Entonces, lo que hicieron ahí los matemáticos es que ellos calcularon los errores y los elevaron al cuadrado para quitar el signo. Y estos errores, obviamente, es cada uno de los valores que yo observo menos los valores que yo estimo en esta recta, en una recta cualquiera, pues en la recta estimada. Eso es lo que yo voy a encontrar, beta 0 y beta 1. Y entonces, esta es la suma de los errores cuadráticos. Y esta es la que yo quiero minimizar para poder encontrar beta 0 y beta 1. De tal manera que el mejor candidato de esta recta va a ser aquel que minimice la suma de los errores cuadrados. Este método se llama mínimos cuadrados, así se llama, porque lo que estoy haciendo es minimizar la suma de los errores. Voy a encontrar beta 0 y beta 1 de tal manera que se minimicen la suma de los errores. ¿Y qué son los errores? Los errores son las diferencias que hay entre la recta que yo proponga, o sea, la Y prima o la Y gorrito, pues, la Y estimada, y los valores observados realmente. Es que no abrí Excel y creo que lo voy a abrir porque aquí, ¿dónde está mi gráfico? Really, ahí está. Porque aquí entonces yo haría una recta, propongo, por ejemplo, esta recta, una recta cualquiera, pues. Pero esta recta va a ser tal que estos errores, que es la diferencia entre el valor que yo observo y el que yo propongo que los valores están sobre esta recta, pues los valores de Y están sobre esta recta, de la forma beta 0 más beta 1 por X. Entonces, los errores serían, pues, el verdadero error menos el valor, el verdadero valor menos el valor sobre la recta. De tal manera que la suma de los cuadrados de los errores, Y menos Y gorro, al cuadrado sería la sumatoria de las Y observadas menos la Y gorro, que sería la beta 0 más la beta 1 por X, y todo esto al cuadrado. Y esto lo quiero encontrar el mínimo, es el valor de beta y el de beta 0 y de valor de beta 1 que minimicen esta suma. Pues esta es una función que depende de dos variables, de beta 0 y beta 1, pues esos son los dos parámetros a encontrar. Entonces lo que hacemos es, para encontrar el mínimo, pues ya vieron cálculo multivariado y ven que cuando tienen un mínimo con dos variables, cuando tienes dos variables que quieres encontrar un mínimo, sacas la derivada parcial de tu función con respecto a una de las variables y la igualas a 0 y luego sacas la derivada parcial de esta función, pues esta la voy a llamar errores al cuadrado, DI cuadrada. Y sacas la derivada parcial, pero ahora respecto con beta 1, que es tu otra variable de los errores al cuadrado, igualabas a 0, resolvías, y luego con la matriz hessiana, ¿no? Determinabas si era máximo o mínimo. Bueno, aquí es mínimo, es mínimo. O sea, nos falta ese paso, pero en cálculo te decían que cuando tenías una f de xy, no sé si se acuerdan, f de xy, ¿por qué hace esto? No sé por qué hace esos rayones. Si tú tienes una f de xy, en multivariado vamos a pensar nada más bivariado, o sea que nada más tengo dos variables independientes. Ahí habría que hacer un recordatorio, que si tú tienes f de xy, una función en R3, para encontrar el mínimo de esta función, sacabas la derivada parcial de f con respecto a x, la igualabas a 0 y resolvías. Sacabas la derivada parcial de f con respecto a y, la igualabas a 0 y resolvías. Y ahí te iban a quedar, bueno, combinabas estos dos resultados y ya llegabas a uno o a varios puntos, ¿no? O sea, puedes tener un máximo, un mínimo, una silla, ¿no? Silla, es un punto de inflexión que sería como una silla de montar, ¿no? Cuando tenías una hijo, ya hace años que no doy esta materia, pero todavía me acuerdo. En un paraboloide, no, paraboloide hiperbólico tienes una silla de montar, eso me acuerdo. Bueno, el caso es que sacabas una matriz hessiana para poder determinar si era máximo o mínimo. El criterio de la segunda derivada en Rn era con el hessiano. Bueno, así era. Y si ese hessiano era positivo y las dos parciales eran positivas, entonces tenías un mínimo, ¿no? Ya no me acuerdo bien de las reglitas, pero algo así tenías que podemos,
que podemos ver en cualquier momento ahí en nuestros apuntes. El caso es que este mismo procedimiento que ya aprendí en cálculo, pues a eso me refiero, que por esto ya pasé la materia y todo, si no, no estaré aquí. Es el mismo procedimiento que voy a encontrar en este contexto, porque en realidad estoy encontrando un mínimo. La que me interesa es encontrar un mínimo. Entonces, lo que se hace ahí es encontrar la derivada parcial de la suma cuadrática de los errores, no, de la suma de los errores cuadrados, no es lo mismo que la suma cuadrática de los errores, no es lo mismo. La suma de los errores cuadráticos, saco la derivada parcial con cálculo, sacas la derivada parcial con respecto a beta 1, igualas a 0, aquí está la derivada parcial con respecto a beta 0, está indicada. Con respecto a beta 1 está indicada, resuelves con técnicas de cálculo y te queda que tu beta 1 al igualar a 0, esta derivada, despejas la beta 1 y te queda que esto es la beta 1. Esto o esto es sinónimo. Y la beta 0 es la y barra menos la beta 1 por la x barra. Aquí faltaría sacar el hessiano para poder identificar que en verdad es un mínimo ese que se está dando. No me metí con la talacha, pero entré en el libro. Y creo que esto ya hicimos el ejercicio. Y después veíamos que obviamente a nosotros nos interesa, yo sé que el promedio de todos los datos van a estar sobre esa recta. O sea, si yo sacara los promedios y los ajustara, pues, porque la esperanza de los errores es 0. Entonces, los datos que se encuentren por arriba, esa diferencia se va a netear con los datos que se encuentren por abajo. Y esa es una de las características que tiene la regresión. Sin embargo, me interesa saber qué tantos errores hay ahí. Y esos errores están dados por la desviación estándar de la regresión. Esa desviación estándar de la regresión se denota como S, como una desviación estándar, YX, de esta formulita, que serían las yesis al cuadrado, la sumatoria, menos la beta 0 por la sumatoria de las yesis. Esto es la estimada, pues aquí me falta un gorro. Menos la beta 1 estimada por la sumatoria de los productos entre n menos 2. Esto es por razón de sesgo. Originalmente se propone entre n, pero no sé si se acuerdan ustedes que la desviación estándar se propone como una diferencia, bueno, la varianza se propone como una diferencia de y menos y barra al cuadrado sobre n. Esto es una diferencia de los valores reales con el valor promedio y diferencias cuadráticas y es promedio, ¿no? Y luego dicen que esa es la raíz cuadrada de esto, ¿no? Y menos y barra al cuadrado sobre n, pero luego ven que esto se está sesgado. Y dicen, bueno, no pasa nada, está bien cuchareado. Todo lo estadística no me encanta, pero pues así te digo que es. Esto está cuchareadísimo y el n-1 está bien cuchareado. ¿Y por qué le pusieron n-1? Pues porque casi no varía con respecto a que si lo divido entre n, que es el promedio, que es la lógica, y sin sesgado. Ok. Entonces, aquí en realidad esta desviación estándar nace de esta misma razonamiento, nada más que yo tengo x y menos, no sé, x barra, podrá ser y menos y barra al cuadrado, no sé, algo así. Y entre n menos 2, esto de dónde nace. Esa es la s cuadrada y luego sacan la raíz cuadrada. Y el n menos 2 es porque en realidad tengo dos variables, o sea, como que este razonamiento pero en dos variables, y para hacerlo insesgado le resto 2 unidades. Aquí tenía una sola variable, le resto una, aquí tengo 2 variables y le resto 2 por razones de sesgo. Alguien está hablando aquí afuera. Por razones... Eso es porque es lineal simple, ¿verdad, maestra? Por eso nada más le restan 2, porque nada más estamos tomando en cuenta 2. Así es, en efecto. 2 veces. Sí, esto, ¿sabes qué? Que esto nace de aquí. Esta nace de aquí, ya la vi, espérame. Ya la vi, nace de aquí. No nace de aquí. Nace de aquí, de la y menos la y barra, pero la y barra, esto es con el mismísimo razonamiento. Y gorro, ¿no, maestra? Sí, ajá, no.
menos la Y gorro. Ajá, sí, Y gorro. Sí nace de ahí, del mismísimo razonamiento de los errores. Sería un promedio de los errores. Entonces sumo los errores que son Y menos Y gorro, los elevas al cuadrado y los divides entre N en su caso. Así debería ser si fuera así con la lógica teórica. Pero esta Y barra la cambia por lo que es Y barra, que sería tu beta 0 más la beta 1 por X. Y esto al cuadrado, y esto entre N originalmente es S cuadrada. Pero dices, bueno, entonces el cuadrado lo quito sacando raíz cuadrada, y además, discúlpenme el error, así lo dicen ellos, yo en realidad, en vez de haber puesto valor absoluto, debieron de haber puesto valor absoluto quitando ese cuadrado, pero así lo hicieron y así se ha quedado. Ese sacas la raíz cuadrada de esto, como para hacer una desviación al cuadrado, y además lo divide entre n-2 porque este le resulta sesgado. Y como están involucrando dos variables, le tiene que restar 2. Si le restas 1, sigue siendo sesgado. Le restan 2 y también es cuchareadísimo. No es porque matemáticamente tengo una razón, no. Bueno, cuando desarrollas esto, te queda esto de aquí. Y ahí está, esa es la desviación estándar. Digo, sí. Y obviamente, pues entre menor desviación estándar, pues mejor será mi regresión. ¿Qué me dice esta desviación estándar? Pues igual que la desviación estándar de un número, aunque tenga una variable, pues, o sea, en la estadística descriptiva, pues no me da bien un valor que puede interpretar, pero hay más o menos, me dice que tanta desviación o dispersión existen de cada uno de los datos respecto a su representante. En estadística descriptiva, el representante era la media. En esta regresión, el representante es la recta, o sea, las 10 están sobre la recta. Y si yo tuviera una regresión así, aquí tendría una desviación estándar, pero si yo tengo una regresión igual a misma recta, pero los datos están por acá, muy separados, entonces aquí la desviación estándar es más grande. Si tengo una desviación estándar más grande, y puede ser que pues no hay un comportamiento más que así, aquí hay una recta, pero la nube está muy poco densa. Aquí la densidad de la nube de puntos, pues está muy todo alrededor de la Y que estoy dando. Y a lo mejor esta es la Y que minimiza, la recta que minimiza los errores cuadráticos, pero pues todos los datos están muy arriba y muy abajo. Aquí hay una metodología de los outliers, no sé si la vieron ustedes, que un outlier con este teorema que ustedes dijeron en la presentación, que más o menos el 95% de los datos está en la media más menos 2 desviaciones estándares, ¿no? Lo vamos a ver después. Entonces, pudieran algunas personas decir, ¿sabes qué? Todos estos datos los voy a quitar porque se consideran outliers, porque están a más de 2 o 3 desviaciones estándares del valor central. En este caso mi valor central no es horizontal, sino tiene una pendiente, porque la nube va creciendo así. Si son unos pocos los valores que salen de esta banda, que es la recta, y hago dos rectas paralelas con una distancia de una desviación estándar y otra, dos desviaciones, o 3 y 3, dependiendo, quitas esos outliers y vuelves a correr otra vez la regresión. Pues así. Son pocos, si son pocos, pues no está mal visto, pero si son muchos, pues tu pronóstico no es muy confiable, pues porque vas a dar un intervalo muy grande. Ahorita vamos a ver cuando hacemos intervalos para el pronóstico. Pues ya se acabó mi clase, gracias. Bueno. Ok. Aquí, como yo les decía, cuando yo tengo una recta, o que es mi regresión, mis datos, puede ser que yo tenga más de un dato en Y observado para una misma X. Ahí están mis datos. Entonces, si yo observara más datos para una sola X,
La distribución que tienen estos datos para esta X es una distribución normal, cuya media está sobre la recta, cuya media está, y esta dispersión pues está dada por el error. Esta dispersión está dada por el error. Entonces dice, para cada valor de X existe un grupo de valores de Y que tienen una distribución gaussiana, una distribución normal. Aunque yo no lo observe, la teoría me dice eso. Yo aquí, imagínate que tú haces el experimento y tienes un valor de X, X0, y tú dices, a ver, vamos a hacer el experimento con este valor de X, X0. Vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Entonces tú vas a obtener aquí muchos puntos para este mismo valor de X. Ahora para este otro valor de X. Entonces, vuélvelo a hacer muchas veces. Tú tendrías aquí muchos resultados. Vuélvelo a hacer. Entonces, estos puntos tienen una distribución gaussiana para cada uno de los valores de X. Si tú no has observado muchas veces el experimento para un mismo valor de X, no importa. La teoría que está atrás es que puede haber muchos valores. ¿Por qué? Pues porque hay variación aleatoria, no siempre me va a salir lo mismo. Ustedes obviamente saben lo que es el acelerador de partículas. ¿Sí, no? Sí. Ese acelerador de partículas, hicieron el experimento la primera vez, que hasta había gente ahí afuera haciendo protesta, diciendo que iban a causar un Big Bang aquí y que iban a destruir el mundo y el universo entero. Pero bueno, se hizo, ahí está también, hay muchos documentales en YouTube, se hizo, midieron la masa de la partícula, no sé si han visto un documental que había dos equipos, los más fuertes, que tenían una teoría de cómo se creó el universo, y otros otra teoría de cómo se creó y cómo se comporta obviamente el universo, y esa teoría estaba basada en esa masa, en la masa del bosón de Higgs. Y entonces resulta que hacen ese experimento del colisionador de partículas, miden la masa y ninguno de los dos equipos. Lo peor de todo es que un viejito de 70 y tantos años era el representante de uno de los equipos, y los dos estaban así de que, ok, a ver, vamos a ver quién va a ganar ahorita que vayamos a hacer la colisión de partículas, y cuál, ninguno de los dos, pero el pobre viejito decía, no puede ser, porque el otro estaba semi joven, decía, bueno, pues todavía puede volver a tomar el camino, pero este hombre, toda su vida dedicada a esa teoría, bueno, que no estaba comprobada, pues, a la basura, gracias a la basura, toda tu vida de trabajo a la basura. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Porque siguen colisionando la partícula, siguen y siguen y siguen y siguen, o bueno, no sé qué tan seguido, ¿no? Pero se hizo, por lo menos al principio, muchísimas veces, y que obtenían diferentes resultados. Pero si todas las condiciones están idénticas, pues sí, pero hay una variación aleatoria. Y es más, ahí dicen cómo hacen un estimador por intervalo del verdadero valor de la partícula. A partir de los datos que tienen, hacen una función de distribución. Pues es más o menos lo que no se puede controlar, ¿no? O sea, como el error aleatorio que viene aquí que estamos viendo, ¿no? O sea, que es lo que, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero pues no se puede controlar. Justamente. Pero a lo que me refiero es que en ese colisionador de partículas no lo hicieron una vez. Lo hicieron muchísimas veces, obtuvieron muchísimos resultados. En Excel, ¿no? Por ejemplo. Así. ¿Cómo? Hicieron simulaciones como en Excel, así muchas veces, y ya fueron viendo los valores que tomaban, ¿no? Exacto. Bueno, pero más que simulación fue real, o sea, bueno. Los colisionaban, medían. Había una variación de colisión a colisión, pero esa variación la están suponiendo obviamente aleatoria porque todas las variables estaban controladas. Va. Pobre del viejito, de seguro ya se murió, ¿no? Yo creo, ahí está en YouTube, creo, no me acuerdo cómo se llama ese documental, pero está buenísimo. Y no sé cuántos miles de millones de dólares. Ya se acabó mi clase. Dedicado a hacer ese colisionador de partículas. Sí, seguramente sigue. Yo la verdad es que no sé nada de la física teórica, pero seguramente pues por acá el planteamiento que hay en física teórica a lo mejor les está funcionando eso, a lo mejor cambiando, variando parámetros o condiciones. Pues no sé la verdad. O sea, sé que se hizo en un principio para qué se hizo, y sé, porque vi ese documental que se repitió muchísimas veces y me llamó la atención que ocupaban métodos estadísticos para poder estimar
el verdadero valor del bosón de Higgs. Y con eso, pues al viejito pobre casi le da un infarto, pero pues si no le da en ese momento. Así es. No, y yo digo viejito, pero seguramente mi socio Arturo Silva me va a cachetear aquí y me va a decir, oye, es el doctor no sé qué. Y yo, hombre, no lo conozco bien, pero... Bueno, con esto termino mi clase. Nos vemos mañana, ahora sí, para 2 horas de clase. Creo que unas personas tenían un problema con sus datos. ¿O no? No, bueno, no sé, pero yo le quería preguntar algo sobre el proyecto, maestra. No sé si me puedo quedar con usted. Sí. Los demás, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, igualmente. Maestra, hasta Gracias luego. a ti, Brian. Hasta luego.